Este hombre va a coquetear mucho contigo. Tiene los cabellos largos, los tiene medio rojizos. Tiene un tono de piel morena. Tú mereces el amor a través de personas que ustedes tienen en común. Sagitario, bienvenidos a tu lectura de amor para el mes de julio 2019. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, ¿cómo estás? Bienvenido seas. Recuerda darle clic aquí, suscríbete para que actives la campana y te lleguen todas mis notificaciones y de esa manera seas los primeros en recibir mis videos y también cuando estoy haciendo directos, seas los primeros en conectarte. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por todo tu amor. Bienvenido nuevamente. Déjenme en los comentarios su nombre y su país para tener presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. El hombre que vas a conocer, es el hombre del sota de bastos, un hombre joven o de energías joven, y la mujer que va a llegar a tu vida te sale, para los Sagitarios les llega pura gente joven, pura gente con energía jovial. El sota de espadas también es la chica que vas a estar conociendo. No importa tu preferencia sexual, si tú eres una mujer esperando un hombre, estas son tus cartas. Si tú eres un hombre esperando un hombre, esto aplica también para ti. Si tú eres una mujer esperando una mujer, pues esta aplica para ti. Y si tú eres un hombre esperando una mujer, estas energías aplican para ti. Aquí todos son bienvenidos. Mira, el hombre que vas a estar conociendo es un hombre. No lo veo como inmaduro, ahora que vamos a ver si te conviene o no, vamos a ver si es inmaduro o no. Mira, te salió esta carta directamente. Y esta carta me está diciendo que sí. Es un hombre un poquito inmaduro. Es un hombre que toma decisiones bastante radicales sin pensar mucho qué es lo que está haciendo. Y que esto incluso en algunas ocasiones ha ocasionado de que él pierda cosas buenas, personas buenas, trabajos, estabilidad en el hogar por decir la primero que le viene a la cabeza, sin pensar o sin tener ningún tipo de filtro. Es muy bueno que uno pueda tener una conversación honesta, pero este hombre parece que en algunas ocasiones se va un poquito más allá de la tangente y se sale con unas cosas que en realidad no tienen ningún tipo de sentido y pueden llegar a ser hasta ofensivas. Por esta carta, honestamente, no creo que este hombre que vayas a estar conociendo, guerreros de Sagitario, vaya a ser conveniente para ti. Y como yo siempre les digo en mis lecturas, yo sé que muchos de ustedes preferirían, o algunas personas preferirían, mejor dicho, escuchar qué maravilla, te va a llegar un hombre así, 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 te va a encantar y se van a casar. Y después no les pasa. Yo digo lo que yo recibo de información por parte de sus guías espirituales y durante mis meditaciones. Y en estos instantes me están diciendo que este hombre no va a ser conveniente. Al inicio me parecía que sí, pero viste que de una vez te dije, lo veo como un poquito inmaduro y estas cartas me lo terminan de confirmar. Esto puede estarle trayendo algún tipo de problemas a ustedes. Si quieres tener su descripción física, veo que es un hombre de estatura media, es un hombre con un tono de piel rosado, un poquito bastante blanco, tiene los cabellos amarillos, tiene la nariz súper perfilada y tiene una quijada también como que súper perfilada. Veo que puede ser un hombre que estarás conociendo a través de algún tipo de viaje que tú realices o que veas a este hombre en la calle. Y por alguna razón es como si este hombre anduviera por allí como deambulando de un lado para otro, como sin un lugar fijo. Un consejo de los arcángeles para este caballero y para ti si te lo llegas a encontrar. Y te dice que este hombre va a coquetear mucho contigo y te va a llamar la atención porque parece de estos backpackers, de estos mochileros que van de un lugar a otro, que son gente divina, gente muy educada también, ahí de todos los ámbitos, sabores, colores y tamaños. Así que me indican que va a ser un hombre con estas energías como de mochilero, que tal vez va de un lugar para otro, que va siempre como nómada, cambiando de lugar o visitando diferentes países. Y veo energías donde él va a estar coqueteando mucho contigo. Algunas de ustedes, chicas, podrían incluso caer bajo el manto de romanticismo que este hombre va a empezar a tirar a tu alrededor. Al final no creo que sea conveniente para ti porque él igual termina regresándose a su país. La chica que vas a estar conociendo... antes de que te hable de la chica, si quieres una consulta privada que todavía tengo espacios disponibles, aquí te está apareciendo www.jtarot7.com/consultas y en la descripción están todos mis datos de la página web para que puedas tener una consulta privada conmigo. Esta mujer también me marca que es una mujer en la cual podríamos decir
decir que es menor que tú, y la verdad que estas personas jóvenes no van a ser convenientes para ustedes, guerreros de Sagitario, durante este mes de julio. Hay energías hacia aquí con esta mujer de conflicto, una mujer que le gusta siempre tener la razón, una mujer que no da su brazo a torcer, Sagitario. Así que esto podría estarte generando algún tipo de conflicto. En algunas ocasiones puede que ya yo esté hablando de ti o de la persona que ya estás conociendo. Así que si es así, presta atención a los consejitos que te están llegando. Me habla de esta mujer, ella tiene los cabellos largos, los tiene medio rojizos o chocolates, tirando como a rojizo. Tiene un tono de piel morena, o le gusta broncearse mucho y pasa mucho tiempo como bajo el sol o bajo estos bronceadores en lata o en crema. No veo que esta relación sea conveniente, mucho cuidado con ella, porque es alguien que incluso va a empezar a alejarte de tus amistades, va a empezar a alejarte de tus seres queridos también, guerreros de Sagitario, y esto podría llegar a ser un poco complicado para ti. El amor en estos momentos no está muy bien aspectado con respecto a esto. Al final vamos a ver una carta para los solteros y otra carta para los que están en una relación. Ok, ¿qué va a pasar con esta mujer en tu vida? Un consejo de los arcángeles. Dice, permite que tus amigos te den la mano y te den la ayuda. Y yo creo que vas a estar conociendo a esta mujer, me están diciendo tus guías, a través de personas que ustedes tienen en común. Así que va a ser alguien que te va a presentar a esta chica. Puede ser tus padres, pueden ser tus hermanos, que te digan, ah, mira, conoce a la hija de Francisco, mi hermano del alma, y te cae esta joyita que está aquí. Esta mujer definitivamente, lo que pasa es que va a necesitar experiencia en la vida. Es alguien que apenas está empezando como a salir, es alguien que estaba teniendo mucho tiempo como bajo un caparazón de protección en su hogar probablemente, y esto no estaba permitiendo de que ella conociera la vida ni que tuviera experiencia. No es alguien que tiene mal corazón, es alguien que definitivamente simplemente está actuando por ser muy consentida, tal vez. Creo que es el término. En inglés se dice que es spoil o high maintenance, pero todo esto es porque es la manera en la cual creció. Así es que cuando madure será un gran partido, pero en estos momentos todavía no. Así que, como dice el dicho, déjala ir. Si regresa a ti dentro de unos años es porque era conveniente para ti. Algo así. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje que sale para ti? Y también vamos a ver si estás en una relación. Para los solteros de Sagitario, te sale la carta de la codependencia. Solteros de Sagitario tienen que empezar a valerse más por sí mismos. No pueden cargar energías a su alrededor donde cuando encuentras a alguien te le pegas y estás así como que, ay, llámame, ¿y por qué no me llamaste? ¿Y qué vas a hacer? Ay, te mando flores, te mando chocolates, te mando comida, vamos a comer, vamos a salir, vamos a hablar, vamos al parque, vamos a todos lados. No puedes actuar de esa manera porque vas como a agobiar a las personas y las personas terminan yéndose. Esto puede funcionar viceversa también. Puede que tú estés soltero porque las últimas parejas que te has estado encontrando han actuado de esta manera y te han tenido un poquito presionado porque están muy codependientes, en los cuales si no saben de ti de una vez ya se están armando toda una película de terror. Puede ser tú también, ¿eh? Te estás armando una película que no te contestó el teléfono, son las 7 de la noche, te dijo que iba para la casa de unos amigos, seguramente se encontró con alguien, está tomando un par de tragos, quién sabe qué está haciendo, a lo mejor se quedó con la otra, quién sabe ayer porque ayer yo vi a la Fernanda. Control de esas emociones. Oye, me metí como que en el cuerpo de un Sagitario ahí. Empecé con toda la película de horror. Control, solteros de Sagitario, con sus celos y sus pensamientos, si quieres que una relación a futuro para ti funcione. Entonces, a mis guerreros, que yo les interpreto aquí como si fuera un actor, me meto en el papel, me meto en algunos de sus cuerpos y saco esa energía y aquí se las expreso, pero es con mucho amor. Los que están en una relación, dice que tú mereces el amor. Para los Sagitarios, durante este mes de julio está como un poquito complicada la relación de amor, porque esta carta te está hablando de que no permitas que personas te pisoteen, no permitas que la pareja con la que tú estás al lado te haga sentir menos que tú. Tú eres hermosa, tú eres guapo, tú mereces el amor y mereces ser tratado con dignidad. Si te encuentras en una situación de abusos, por favor, es importante que busques ayuda dentro de tu país para que ellos puedan, ya sea el gobierno, la policía, tus amistades, puedan darte la mano, ayudarte a salir de esa situación, porque veo a alguien que podría estar en una situación de una relación abusiva. Durante este mes de julio, esto podría llegar a tornarse un poquito más complicado, así que a buscar ayuda, mis guerreros. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.